Hoy terminamos esta serie basada específicamente en el capítulo 3 del Génesis. Y hemos podido ver hasta este momento, en este capítulo, que Dios exhibe su gracia al ser humano desde el inicio, en el versículo 9, cuando le dice, llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Desde el tiempo de la caída hasta nuestros días, Dios continúa buscándote. Dios continúa buscándote. ¿Por qué Dios es el que emprende la iniciativa? Porque el pecado nos ha cerrado el entendimiento, nos ha nublado la razón y nos ha impedido poder ver cuál es el verdadero camino hacia el cielo. Aun cuando nosotros tenemos la imagen de Dios dentro de cada uno de nuestro ser deteriorada, la Biblia dice que aún mantenemos la semejanza de Dios en el libro de Santiago. O sea que dentro de nosotros, aún en condición caída, existe un conocimiento de que hay un camino, de que esta vida no lo puede ser todo y que verdaderamente hay un Dios. Pero como no hemos encontrado todavía ese camino en la persona de Jesucristo, entonces el hombre se sumió en diferentes religiones. Budismo, judaísmo, musulmanes, etcétera, etcétera, protestantismo, catolicismo, y todas las religiones son caminos en los cuales el ser humano se ha metido y ha comenzado a caminar creyendo que va en ese camino a encontrar a Dios. O sea, todos los caminos que el hombre ha inventado son caminos equivocados. La Biblia dice, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tú puedes estar en el camino de la religión católica y acabar en el infierno. Tú puedes estar en el camino de los musulmanes y acabar en el infierno. Tú puedes seguir el camino del protestantismo y acabar en el infierno. Tú puedes ir a una iglesia evangélica y acabar en el infierno. ¿Por qué? Porque no es la organización ni la denominación la que nos salva, sino la persona de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si tú no vas en un camino donde Jesús es el que te va dirigiendo a través de la Biblia, tu camino es equivocado. Dios pues tiene que intervenir en tu vida como intervino en la mía y en la de muchos de ustedes para decirnos un día, hace muchos años, Dios se me apareció en la persona de Cristo, ¿verdad? Pero no físicamente. Llegó mi hermano Alejandro, que es menor que yo, y me dice, Armando, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, despertó en mí el interés, comencé a hojar la Biblia, a hojearla, comencé a leer la vida de Cristo, comencé a darme cuenta que podía tener una relación con Dios, caí de rodillas y hace 27, 28 años le pedí a Cristo que entrara a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Pero Él fue Dios el que a través de mi hermano llegó a mi vida y me predicó el Evangelio. Yo estaba buscándolo y me acuerdo que estaba en el Partido Comunista, luego me quería a los Himalayas, quería ser lama, quería ser monje, raparme, vivir una vida ascética. ¿Por qué? Porque todos nosotros anhelamos paz, necesitamos tranquilidad, propósito y significado en la vida. Pero repito, es Dios el que toma la iniciativa. Muchos de ustedes también vinieron a alguna reunión, se predicaba la Biblia, un desayuno, y Dios fue el que te trajo, y Dios es el que te sigue buscando para que te acerques aún más a Él. Vemos también en segundo lugar, como un resumen breve de todo lo que hemos visto, que Dios les da una promesa en el versículo 15, Génesis 3:15, por primera vez en la Biblia, de un Salvador. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos que a la mujer se le promete una semilla. Y aquí vemos genéticamente algo maravilloso y sobrenatural, porque no es la mujer la que es portadora de la semilla, es el hombre. El hombre trae el esperma, la mujer es receptora, la mujer fue creada por Dios para recibir, el varón fue creado por Dios para dar. El hombre tiene, dice la Biblia, maridos, amen a sus mujeres. Ella es la que tiene que recibir este amor. Ella no se les manda que nos amen, se les manda a ellas que nos respeten y que se sometan a la autoridad humana siempre y cuando el varón tenga la palabra como su autoridad.
Hemos visto múltiples veces que una mujer casada, ¿verdad?, con un dictador y con una persona que la oprime, que la golpea, etcétera, etcétera, ya no es sumisión, ya es esclavitud. Ya se ha llegado a un extremo donde la mujer, por ignorancia, no sabe exactamente qué es la sumisión bíblicamente. Entonces la mujer es creada por Dios como receptora y el hombre es creado por Dios para dar amor, para darle provisión, para darle afecto, para darle dirección, para darle cariño, para convertirse él en el patrón y en el sacerdote de su casa. Y la mujer es la que recibe todo esto, y al recibir todo esto la mujer responde naturalmente a lo que tú le das, y entonces comienzas a formar un matrimonio bíblico con la bendición de Dios, donde hay amor, donde hay paz y donde hay dirección. Dios pues le muestra a la primer pareja que a través de una mujer vendría una semilla. Y María no era la que tenía la semilla. ¿Quién le puso la semilla? El Espíritu Santo. Entonces, al prometerle a la mujer que iba ella a ser la que iba a traer la semilla, aquí se estaba profetizando ya que la venida y la entrada del Mesías al mundo sería de carácter sobrenatural. En tercer lugar, Dios les manifiesta su provisión, versículo 21, en símbolos por primera vez en la Biblia, predicarles el primer mensaje del Evangelio. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando el hombre se vio desnudo delante de Dios, ¿qué hizo? ¿Recuerdan? Se cubrió con hojas de higuera. ¿Y qué son las hojas de higuera? Las religiones. No, yo tengo mi religión, yo busco a Dios, yo soy bueno y nos estamos tapando. Repito, Dios no le da al hombre la opción de él encontrar el camino, sino que él escoge, Dios escoge, y él toma la iniciativa de enseñarnos cuál es la forma de que nos debemos acercar a él. Entonces, cuando el ser humano por sí mismo trata de, pues yo creo que por este camino encuentro a Dios, pues yo creo que yendo a la villa de rodillas, Dios se va a agradar de mí. Pues yo creo que poniéndome nopales arriba y golpeándome y sacrificándome, Dios me va a aceptar. Dios dice que Él no acepta el sacrificio de los impíos y que es abominación para Él los sacrificios, más cuando se hacen en pecado. Dios pues nos ofrece en el versículo 21 que Él es el que provee las vestiduras. El hombre está tratando de, me voy a la villa o esto, una religión, y cuando venimos a la Biblia nos encontramos que Dios es el que hizo todo por nosotros en una cruz. Y en esa cruz Dios nos muestra que Él muere en nuestro lugar, que Él paga por nuestros pecados, que Él sufre la culpa de tus pecados y de mis pecados, para que nosotros entendamos que no podemos hacer nada para nuestra salvación. No hay absolutamente ningún mérito por el cual Dios nos acepte para darnos la salvación. Él lo hizo todo y solamente nos ofrece a nosotros que aceptemos lo que Él ha hecho en esa cruz. Cuando tú aceptas lo que Dios hizo y lo crees, eso se llama fe, la fe que salva. Porque crees que lo que Dios dice es verdad, que por sus llagas fuimos nosotros curados, que Él pagó por nuestros pecados y que el que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Entonces, cuando el hombre acepta lo que Dios ha hecho, sin tener ningún mérito, llegamos a la cruz como limosneros. No hay nadie que le pueda decir a Dios, Señor, fíjate en mí porque mira, yo hice un asilo de ancianos, hice también una cosa para un orfanatorio para los niños, he regalado mi dinero. No hay nada absolutamente que Dios pueda aceptar del ser humano, porque Él lo hizo todo. Entonces, cuando tú aceptas el regalo de Dios en la cruz de Cristo, la Biblia dice que Dios a ti, pecador, culpable, te declara inocente y santo. Qué tremenda verdad, ¿verdad? A nosotros pecadores culpables, sin ninguna alternativa para poder salvarnos, por el hecho de creer en la cruz de Cristo, nos declara, el tribunal cósmico nos declara inocentes y santos, justificados por la fe. Y de ahí en adelante, ya Él entra a mi vida y Él comienza a producir, dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya tenido a Cristo, mis obras son el resultado
de mi fe. Ya no son el medio para poder tener la salvación, porque la salvación no es por ninguna obra. Entonces, cuando alguien dice, bueno, entonces que ya me salvo y me sigo portando igual, de ninguna manera. Para eso se escribió Romanos 6, del 1 al 4. Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde, de ninguna forma. ¿Cómo puedo yo perseverar en el pecado? ¿Cómo puedo yo seguir con mi antigua vida? ¿Cómo puedo seguir con mis mismos impulsos, mis mismos deseos, cuando la naturaleza divina ha entrado a vivir a mi vida? Entonces tiene que haber un fruto de que yo realmente tengo a Jesucristo. ¿Y cuál es ese fruto? Mis deseos comienzan a cambiar, mis impulsos comienzan a cambiar, mi corazón comienza a cambiar, mis sentimientos, mis afectos, mi forma de ver la vida, mi propósito, mis metas, todo sufre un cambio revolucionario por el hecho de que Dios ha entrado a vivir a mi vida y a tu vida. Es Dios, pues, el que nos da la provisión y el que nos viste. En el versículo 17 al 19, Dios despliega su santidad, castigando al ser humano a través de la maldición. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Tú has pecado, yo he pecado, la consecuencia es la muerte. Las buenas noticias son que no tienes que morir eternamente, no te tienes que ir al infierno. Las buenas noticias son que Dios ha pagado en tu lugar y en mi lugar, y que ahora Cristo, al pagar en tu lugar y en mi lugar, nos da una salvación gratuita para que podamos entrar delante de su presencia. Entonces, esta maldición que Dios le da a Adán y a Eva es una maldición que aún continúa porque Dios no nos libra de la muerte física. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si Cristo murió por mí, ¿por qué tengo que morir físicamente? Porque esa maldición será quitada hasta después del milenio. La maldición que es quitada en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, dice Gálatas 3, 23 y 24, es la maldición de la ley sobre nuestra vida. Maldito el que no permanezca en las cosas escritas de esta ley. O sea, antes de que yo fuera cristiano, al estar en una religión y tratar de por mis obras agradar a Dios, me ponía bajo una maldición. Porque estoy negando lo que Dios hizo, estoy queriendo ser salvado por mis buenas obras. Maldito el que quiera creer que puede portarse bien sin la ayuda de Dios. Entonces Cristo entra en mi vida y me libra de la maldición de la ley, porque la ley nos condenaba. La ley nos señalaba como culpables. Y en ese momento Cristo, al ser mi justicia, al ser mi sabiduría, al ser mi redención, me libra de esa maldición, pero yo tengo que morir físicamente. Y por eso muchos han confundido también las enfermedades. Una de las preguntas teológicas más importantes en la mayor parte de los medios cristianos es la siguiente: ¿está la sanidad física incluida en la expiación? Hay muchos hermanos cristianos que nos dicen es que yo no tengo por qué estar enfermo porque Cristo pagó por mí, por sus heridas he sido sanado. Esto es una grande verdad. El único problema está en no poder entender que esta sanidad que nos da Dios tiene 3 etapas. En primer lugar, la primera se llama la justificación. En el momento en que recibes a Cristo, somos colocados en una posición de inocentes y declarados santos, aunque no lo seamos. A los ojos de Dios somos santos e inocentes, libres de juicio y de condenación. Esto se llama justificación. Y aquí en esta mañana, todos nosotros, absolutamente todos sin excepción, y los que nos oyen a través del casete, somos personas que tenemos la misma posición de justificados. O sea, no hay en esta mañana alguien que diga estoy más justificado que tú. ¿Y qué hace la justificación por nosotros? Nos libra de la culpa del pecado. Cuando recibes a Cristo, ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Dios muere por ti y ya no tienes, cuando tú mueras ni yo, enfrentarnos al juicio para ser dirigidos al infierno. En segundo lugar viene la santificación. Ojalá que estén tomando nota todos. La segunda etapa es la santificación. En la santificación somos libres del poder del pecado. A ver otra vez, en la justificación fuimos libres de la culpa del pecado. En la santificación estamos siendo libres del poder del pecado. O sea, en esta mañana sí hay más santos que otros. Aunque a los ojos de Dios todos tenemos la posición de justificados,
delante de Dios no todos son más santos que otros. Aquí en esta mañana hay personas más santas que otras. O sea, hay personas que están más cerca de Dios, hay cristianos que han buscado más a Dios, hay cristianos que están más libres de sus ataduras de su pasado que muchos de alrededor. ¿Por qué? Porque la santificación la están llevando ya a la madurez. La santificación nos libra del poder del pecado y en final la glorificación. La glorificación nos libra de la presencia del pecado. Hasta que nosotros muramos y resucitemos, entonces ya no tendremos absolutamente la naturaleza caída adámica pecaminosa. Cuando muramos hasta en el último estertor, ahí cuando estés en la ambulancia a los 89 años, a los 95 que te mueras, ahí cuando ya estás ahí agonizando, hasta ese momento, hasta que mientras tú tienes vida, hay pecado dentro de tu vida y pasa una enfermera guapa y se te van a ir los ojos. Viejo rabo verde. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en este cuerpo, no podemos creer que somos libres del pecado. Es una batalla hasta la muerte. Pero cuando resucitemos, se nos entregará un cuerpo nuevo, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Y hasta ese momento, que se llama glorificación, somos libres de la presencia del pecado. Y cuando se nos entregue ese cuerpo nuevo, es cuando jamás ya en la vida nos volveremos a enfermar. Para contestar la pregunta inicial, ¿está la sanidad incluida en la expiación? Sí, sí la está, pero totalmente en el tiempo futuro, en la glorificación. Yo no puedo en esta vida, en la que por más que coma buenos alimentos, por más que haga ejercicio, no puedo evitar ir a un restaurante, comerme una ensalada que traiga una bacteria, que traiga una salmonela, que traiga amibas. No puedo evitar enjuagarme los dientes algún día con un agua contaminada del tinaco. Mientras estemos en este mundo, estamos sujetos a deterioro físico. Entonces no puede haber un cristiano que diga, yo nunca me voy a enfermar porque Cristo murió por mí, por sus llagas he sido curado, ¿verdad? Porque esto es un extremo teológico muy grave de la doctrina de la expiación. Dios quiere que nosotros entendamos que Él sana, claro que sana. Hay alguien enfermo, hay que orar por él. Todos los martes aquí tenemos reunión de sanidad y de administración, pero si Dios no te sana, ve y busca el mejor hospital. Busca el mejor médico, porque Dios también sana a través de la medicina. Como decía un doctor cristiano que le puso a su consultorio, yo cobro y Dios sana. Porque al finalmente, ¿verdad? Al final es realmente, aún a través de la medicina, la cicatrización y todos los funcionamientos de restauración orgánica son a través de Dios. Bueno, vamos a terminar pues en esta mañana, y dice en el versículo 22 al 24, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La filosofía de la vida, tal como lo enseña la teoría darwiniana, de que venimos o somos el producto de una selección natural o que venimos de una evolución, afirma que el pecado es solamente una imperfección y limitación que va a desaparecer gradualmente mientras la raza humana continúa ascendiendo hacia la época de Acuario, cuando vengan los ovnis y nos rescaten y acaben con las guerras, y cuando el hombre establezca el siglo de oro en la civilización. Esta hipótesis evolucionaria rechaza la revelación bíblica acerca del origen de la caída humana. ¿Qué estoy diciendo? Que la teoría de la evolución es la antítesis de la filosofía bíblica de la caída humana. El ser humano no comenzó como dicen la filosofía darwiniana, que nosotros estamos ascendiendo, sino que el ser humano comenzó de arriba y cayó. La evolución dice que el hombre va de menos a más, y la Biblia dice lo contrario, que vamos de más a menos. Si el ser humano comenzó desde abajo,
entonces solamente necesita más educación, más cultura, pero si como enseña la Biblia y como lo hemos estado estudiando, empezamos de arriba y caímos, entonces existe la urgente necesidad de que tú y de que yo seamos redimidos a través de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Ahora veamos también en esta historia de qué forma la misma experiencia nos demuestra que la revelación del Génesis es real y verdadera. Podemos estudiar el Génesis desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, de la antropología, y podemos comprobar que es realmente el diagnóstico que la Biblia da del ser humano, lo que somos realmente delante de Dios. Leyendo los anales de la historia, podemos examinar todos los anales y los reportes de las cortes de justicia en el mundo entero, de los tribunales internacionales, de los departamentos de policía, y descubriremos que la vida de las personas, principalmente en las grandes ciudades, es una conducta degradada, deplorable, inmoral, violenta y absolutamente lejos de Dios. Vemos que a través de todas las ciudades del mundo existe una degradación, aquí en México ya es imposible literalmente prender la televisión. De tantas barbaridades, de tanta degradación, de tanto sexo, de tanta inmoralidad, de tanta pornografía, de tantos crímenes, las noticias de robos, de contrabando, de corrupción política, los políticos no buscando el patriotismo, sino el partidismo, del mismo clero, ¿verdad? Por todas partes violando a los niños, robando, involucrados en drogas, etcétera, etcétera. Y todo este panorama a nuestro alrededor nos habla que el ser humano tiene realmente un problema muy serio. Y que este problema es algo que nos atañe a toda la humanidad. ¿Cómo es posible que habiendo sido creados, nosotros como los reyes de la creación, hayamos caído tan bajo o tal vez más bajo que los mismos animales? Los animales casi nunca abandonan a sus cachorros, pero existen miles de madres y de padres que sí lo hacen con sus hijos. Los animales no matan por placer, pero el ser humano es el único que lo hace por placer. Los animales jamás beberían agua envenenada, pero existen miles de personas educadas y cultas que diario se envenenan con alcohol y con cigarros. ¿Cómo es posible que tú sepas que el humo del cigarro, que el alcohol te está destruyendo y acabando con tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y tú lo sigas haciendo? Esto te muestra que hay una contradicción entre lo que tu razón te dice y lo que tus pasiones te llevan a hacer. Solo existe una respuesta para esta conducta tan contradictoria del ser humano: el pecado heredado desde la caída. William Shakespeare, el dramaturgo inglés, decía que había un problema humano y lo definió como un defecto trágico. Carlos Marx, una lucha de clases. Sigmund Freud, un problema del medio ambiente y de la sexualidad desde la infancia. Y así todos los seres humanos, filósofos y doctores científicos, han tratado de explicar por qué el ser humano, por naturaleza, es malo, tal como la Biblia lo dice. Vayamos a Romanos capítulo 3, donde se encuentra los rayos X de Dios. Así le llamo yo a este pasaje, los rayos X de Dios. Ustedes saben lo que son los rayos X. Cuando tú vas al doctor, le dices: doctor, me siento muy bien, etcétera, etcétera, pero vengo a un chequeo. Y yo por afuera me siento muy bien, hago ejercicio, etcétera, etcétera. Te toman la tomografía computarizada, los rayos X, y revelan que tienes cáncer. Entonces el doctor te dice: el diagnóstico, señor fulano, es que usted está invadido de cáncer. Esto es lo que los rayos X me acaban de revelar. Y tú puedes decir: no es cierto, yo me siento bien, no hay ningún problema, pero no se puede contradecir el diagnóstico clínico y científico de los rayos X. Así los seres humanos, por naturaleza, nos creemos buenos. Ay, no. Eso de que somos malos por naturaleza no es cierto. Yo conozco a señores que le regalan dulces a los niños, y hay monjitas muy buenas, y hay papas que fueron buenos también, etcétera, etcétera. Pero no es el diagnóstico de Dios. El diagnóstico de Dios, los rayos X de Dios,
son los siguientes. Romanos 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni Santa Sirindana, ni San Camilo, ni San Martín de Porres, ni un papa, ni el Dalai Lama. De acuerdo a la Biblia, no hay un ser humano, uno solo, que sea justo. Para que nosotros seamos justos, Dios nos tiene que dar la justicia de su Hijo Jesucristo y ser aceptados entonces en una relación adecuada con Dios. Pero si yo trato de ser justo por mí mismo y por mis buenas obras y porque tengo una religión y a través de eso ser aceptado por Dios, Dios, dice la Biblia, me rechaza. Porque la justicia humana no satisface la santidad de Dios. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el ser humano no puede, ni por su religiosidad, ni por sus buenas obras, ni por méritos propios, jamás ser justo. Esta justicia, repito, nos tiene que ser otorgada e imputada a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Dice aquí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Jamás hubiera yo entendido a Dios, ni tú tampoco, si Dios no se hubiera revelado a mi vida. No hay ningún ser humano naturalmente o humanamente por sí mismo y por nuestras investigaciones y por mis viajes de peyote o contactos con espiritistas y irme a Huastepec y a cargarme de energía ya en las pirámides de Teotihuacán. Todas estas cosas que el ser humano son solamente intentos de poder entender, conectarse con la energía, con el acuario, con esto, con contactos con los ovnis. ¿Por qué? Porque nadie entiende a Dios. Para que alguien entienda a Dios, número uno, su mente tiene que ser cambiada y transformada. Necesitas un lavado verdadero de cerebro, de tanta cochinada que traíamos. Y después ya Dios entra a mi espíritu y el Espíritu de Dios me comienza a revelar a mi mente, al abrir la Biblia, las cosas de Dios. Y ahora entiendo por qué hay huracanes, y por qué hay inundaciones, y por qué no puedo llamar a Dios injusto cuando niños mueren, y cuando una persona se muere de cáncer, y cuando hay estas injusticias. Ahora entiendo que el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Somos libres, somos agentes morales. Dios ha determinado que nosotros marquemos y destinemos nuestro propio camino, y que libremente le escojamos, y culpamos a Dios cuando nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que entienda a Dios. Dice la Biblia, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y así hay unos que me escuchan en esta mañana que están con la cienciología, otros con la dianética, otros con el karma, otros budismo zen, otros con sus gurús ahí en Chapultepec, otros a través de la bola de cristal, otros buscando en la quiromancia, en la cartomancia, en la brujería, en el ocultismo, en diferentes formas. Dice la Biblia, todos los seres humanos están perdidos por miles de caminos engañosos. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es lo que la Biblia dice. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Nadie se imagina que es más terrible los azotes y los latigazos de las palabras a un niño, a tu esposa o a tu esposo, que una bofetada que le puedas dar. Tú dile a tu esposo, eres un impotente, y lo marcas por 10 años. Dile a tu esposa, mi mamá me dijo que no voy a casar contigo porque no haces el arroz como ella. A tu esposa la latigueas con esas heridas psicológicas por muchos años. Dile a tu hijo, eres un bueno para nada, no sirves para nada, eres un mequetrefe, nunca vas a crecer ni a desarrollarte en la vida, y lo marcas por 10, 15 años a esa criatura. Hay veneno debajo de la lengua del ser humano. Y muchas veces tú no sabes las implicaciones y las consecuencias tan graves que tiene la forma de hablar. Dice la Biblia finalmente, quebranto y desventura, versículo 16, hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y como el ser humano no sabe dónde está la paz, pues se mete un peyote, se mete un pericazo, se mete un toque de mota, 3 o 4 de tequila, alcohol, o pues se va o inventamos los conventos, los monasterios para ahí buscar la paz. Pero dentro de nosotros queremos paz, anhelamos la paz. Y creemos que cuando un país va a sacar a un dictador, es algo aberrante y nos lanzamos a las calles con letreros, no a la guerra.
cuando en nosotros hay guerra en nuestro corazón. Cuando en tu propio hogar tú le haces la guerra a tu esposa, le haces la guerra a tus hijos, te peleas con los vecinos, robas, matas, secuestras, cometes fraude, tranzas porque no avanzas. Y estamos pidiendo cínicamente, hipócritamente que queremos paz. Y la Biblia dice en Isaías, no hay paz para los impíos. ¿Qué? Porque dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para Dios. No es hasta que Dios me declara justo, dando la justicia de su Hijo Jesucristo, que mi vida comienza a experimentar lo que es la paz verdadera. Así que como el ser humano busca de una forma inconsciente la paz, la busca en caminos equivocados. Y finalmente dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si hubiera temor de Dios, no verías ni prenderías los programas de televisión que haces en el hotel cuando no está tu esposa. Si hubiera temor de Dios, no manosearías a tu novia y tu muchacha no te dejarías manosear por ese roto quintopatiero. Porque hay temor de Dios en tu vida. Si hay temor de Dios en tu vida, no aceptarías ese negocio que nadie te ve y que te va a redituar fondos por debajo del agua, pero no lo haces porque no hay temor de Dios en tu vida. Y ¿saben una cosa? El éxito de la prosperidad y de la felicidad y de la paz es el temor de Dios. ¿Qué temor de Dios? La conciencia continua que Dios me ve y que me pagará conforme a mis obras, a mis pensamientos y a mis palabras. Y cuando yo vivo en esa actitud que tengo temor de Dios, no voy a hacer esto porque temo a Dios. José dice en el capítulo 37 del Génesis, vino una mujer, se fue el marido, véngase para acá mi pepino, véngase para acá. Una mujer insatisfecha, le decían la leona de Santa Julia. Y José, pues no hay nadie, ¿verdad? Y huele a Chanel aquí el todo, hay música de Ray Conniff aquí también, está la luna en medio, pues no hay nadie, el marido anda afuera, pues una canita al aire, como dicen actualmente. Pero José le dijo a esta mujer, no me meto contigo porque eres una mujer casada. Y además, temo a Dios. Porque aunque nadie nos ve, ni hay cámaras de televisión, ni nada, Dios me ve. ¿Cómo podría yo pecar contra mi Dios cuando soy su siervo y me ha escogido para poder ser el portavoz de su palabra? Tenemos también, en tercero lugar, la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué tanto las personas de la nobleza, los reyes de sangre azul, como las demás baja alcurnia, los campesinos, manifiestan la misma tendencia hacia el mal? Si alguien cree que el pecado está entre los campesinos y entre la clase baja, nada más lee los libros de los Borbón. Y lee los libros de los reyes de Inglaterra, España, Italia y de todas las barbaridades que hizo. Lee el libro de los papas. El 65% de los papas eran homosexuales. Más del 20% de los papas se casaron y tenían amantes. Y cuando leemos la historia y nos damos cuenta, como lo continuamos viendo por todos lados, que es mentira que el ser humano trate de aparentar algo, porque en realidad está podrido, es cuando nos damos cuenta que Dios tiene razón. Necesitamos ser libres del pecado. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Pero todo el ser humano manifiesta esto. ¿Por qué ni la herencia, ni el medio ambiente, ni la educación, ni la civilización han fracasado en cambiar al ser humano? Yo he oído a muchos maestros que dicen, es que hay que mandarlo a Inglaterra para que estudie la carrera, para que estudie en Francia diseño y confección, para que, etcétera, etcétera. Yo les digo a muchos padres, mandar en este momento a un hijo a Europa es entregarlo a la cueva de Satanás. Porque si hay países ahorita que están degradados, anti-Dios, anticristianos, anti-Biblia, anti-todo, es Europa. Más del 40% de los alemanes están sumidos en la brujería y en el ocultismo. En Inglaterra hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Francia, el país del racionalismo, se encuentra sumida en el ateísmo. Italia, el país de Sodoma y de Gomorra. A tu hijo lo puedes mandar a que tenga más cultura, pero como decía una misionera, yo prefiero a mi hijo santo y bruto que inteligente
y sabio. Prefiero a mi hijo, ¿verdad? Tonto, bruto, pero santo, y no inteligente y un diablo. Solo la Biblia nos da la resolución, todos tenemos el mismo origen y todos descenderemos algún día al mismo lugar, si no te arrepientes de Jesucristo. Y tenemos en cuarto lugar también otra prueba de que la revelación bíblica en la historia es genuina, la existencia de la muerte. Por cuanto todos pecamos, Hebreos 9:27, y estamos designados, estamos señalados, estamos todos consignados a enfrentar algún día la muerte. Tú vas a morir y yo voy a morir. Todo nos tiene que llegar la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que morir? Han hecho programas de televisión, han escrito libros. ¿Por qué no podemos vivir en este cuerpo para siempre? ¿Por qué no se puede encontrar el deterioro de las células? ¿Por qué no se puede encontrar el elixir maravilloso de la juventud para que podamos toda la vida vivir? ¿Por qué existe el nacimiento, el decaimiento y la destrucción del cuerpo humano? La Biblia es el único libro que nos da la respuesta. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte? El resultado y la consecuencia de tus pecados y de mis pecados. Por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 5:12. Así como el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Todos estábamos en los lomos de Adán y de Eva. Genéticamente estábamos en la primer pareja humana, tal como ahora está demostrado a través del estudio de los genes y del ADN. Increíblemente tenemos la herencia de los tatarabuelos, las taras mentales, enfermedades, problemas espirituales, podemos heredarlas, y la Biblia traza todo absolutamente a una primer pareja que se rebeló contra Dios, Adán y Eva. El primer pecado de nuestros padres nos hundió totalmente en la muerte. Vino Cristo y nos sacó de ese estado y nos dio la vida. Y finalmente, veamos que el hecho de que el hombre no progresa, sigue con cuidado lo que voy a decir, el hecho de que no hemos progresado, y ahorita están protestando, no, ¿cómo que no hemos progresado? Los satélites en la luna, etcétera, etcétera. Véelo. El hecho de que no hayamos progresado puede ser comprobado comparando los diferentes campos en los cuales ha trabajado el ser humano desde hace 6,000 años. Escucha, por ejemplo, en la literatura no ha aparecido nada que iguale el libro de Job o los Salmos. En la filología, que es el estudio del lenguaje, la cual es una prueba de desarrollo intelectual y de la vida mental de la gente, no existe ningún lenguaje igual que se pueda comparar al sánscrito, que es la lengua de los brahmanes, ni al hebreo. En el arte, el mejor arte que ha existido nos fue aportado por los griegos, desgraciadamente. Y las más bellas obras de arte, pinturas, esculturas, etcétera, etcétera, se encuentran en una ciudad en el mundo de Italia que se llama Florencia. La persona que vaya a Florencia, Italia, va a encontrar que es la cuna de donde se encuentran las mayores y las más grandes obras de los pintores y de los escultores de toda la historia humana. No ha habido nadie que pueda igualar las obras de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, y las pinturas y las esculturas. No hemos progresado en eso. En la ciencia, comparado con los diseñadores y los constructores de las pirámides de Egipto y con la cultura maya, todavía estamos muy atrasados. Un reciente examen de las momias actualmente egipcias reveló el hecho que los egipcios estaban más adelantados que nosotros en odontología. En ética, el maravilloso sistema formulado en la Biblia, el sistema formulado por Confucio, es superior en ética a cualquier sistema moderno, con excepción de la Biblia. En legislación, los romanos no han podido ser igualados. Físicamente, aún los antiguos vivían más que nosotros. Y en filosofía, yo les decía el otro día a un grupo de estudiantes, ustedes están enorgullecidos por los filósofos del siglo XX. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Ingersoll, Carlos Sagan. Y sin embargo, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que Nietzsche, Carlos Sagan, Jean-Paul Sartre, Ingersoll son mejores pensadores
que los filósofos de la época de oro de Grecia, Demóstenes, Sócrates, Aristóteles, ni siquiera se les pueden comparar. Ahora bien, si los filósofos del siglo XX eran ateos y los más grandes filósofos de la historia eran griegos, no se puede comparar. Ellos creían en Dios. Entonces, ¿qué nos muestra la misma filosofía? Que hemos descendido, estamos cayendo, está degradándose los mismos campos de las disciplinas mentales, culturales y científicas del ser humano. Entonces, ¿cómo es posible que esos griegos, que eran superiores a los filósofos del siglo XX, hayan podido llegar a creer en Dios? Como dijo Aristóteles, pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí mismo. Esta causa tiene que trascender mi propia persona. Esta causa solamente tiene que ser un ser supremo. Ese ser supremo tiene que ser un creador inteligente que me ha dado su inteligencia para hacerme ver que yo necesito a él. Esto se llama lógica, línea de lógica elemental. Y si a través de esta lógica elemental los filósofos llegaron a la conclusión de que Dios existe, ¿por qué los ateos del siglo XX o por qué los filósofos del siglo XX, el 90% fueron ateos? Porque la Biblia tiene razón. El hombre se va a degradar más y más y más antes de la venida de Cristo. Santos que me escuchan de Dios, y esta degradación, esta inmoralidad, este derrumbamiento de todos los valores y de todas las normas, entrará a las iglesias. La Biblia profetiza, antes de que Cristo venga, no un grande avivamiento, una grande apostasía. Y solamente un pequeño grupo de cada iglesia de cristianos, que se llaman el remanente, será salvado. Y vendrá aquel día como un lazo y como el ladrón en la noche sobre el mundo entero. Oren pues para que sean tenidos por dignos, dice Cristo en Lucas 21, y escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Porque muchos de ustedes creen todavía que son cristianos, y tu propia vida da una evidencia de que el Evangelio de Cristo no ha transformado ni radical ni revolucionariamente tu vida interior. Oremos. Señor, te damos gracias porque sin la Biblia no sabríamos nuestro origen, ni las causas de nuestra maldad, ni por qué el ser humano se comporta como se comporta, con una conducta absolutamente contradictoria, autodestructiva, desde que nace. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste solo y tú emprendiste nuestra búsqueda. Y en esta mañana, una vez más, a todos ustedes que aún no tienen esta salvación, a todos ustedes que anhelan una vida mejor, nunca la podrás obtener si no te arrepientes de tus pecados y no le entregas tu vida sinceramente a Jesucristo. Al entrar Cristo a nuestra vida, Él inicia un cambio gradual. Claro que los cristianos todavía pecamos, pero ya no pecamos como pecábamos antes. Debemos de pecar cada día menos y menos y menos, hasta perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Hasta que el temor de Dios sea una realidad de nuestra vida, que sea la causa verdadera de nuestra paz, de esa tranquilidad que solamente podemos tener cuando vivimos en santidad. Porque esta es la forma como Dios diseñó para que pudiésemos tener paz y tranquilidad en nuestra vida, para que nos fuera bien. Riquezas, honra y gloria son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Con el temor de Dios el hombre vivirá lleno de confianza. Te damos gracias, Señor, porque debemos temerte. O sea, estar conscientes que tú nos ves, que tus párpados nos examinan, que conocen nuestros pensamientos desde lejos y que no podemos burlarnos de ti, ni engañarnos, ni engañarte a ti. Y comprender que tú amas la verdad en lo íntimo y que anhelas que creamos
y seamos ese pueblo al cual tú nos llamaste a ser. Que andemos como es digno del llamamiento que nos has hecho para vivir en santidad. En esta mañana muchos de ustedes que Dios ha venido a buscarlos a través de la Biblia y a través de la palabra de Dios, Dios te dice que te ama. Te amo, dice el Señor, pero tus pecados han hecho separación entre tú y yo. Y esta barrera que existe entre tú y yo necesita ser derrumbada para que tú puedas conocerme y yo te pueda amar y tú puedas experimentar mi amor. Esta pared intermedia que se llama pecado, tú no la vas a derrumbar nunca haciendo lo que puedas hacer. Yo soy el que la quiero derrumbar en este momento, dice el Señor, porque es la muerte de mi Hijo lo que hizo posible que el pecado fuera aplastado y derrumbado para que tú y yo pudiésemos tener comunión en espíritu y en verdad. En esta mañana arrepiéntete de tu vida, de tus pecados. Reconoce que has vivido equivocadamente y entrégale tu vida al Salvador. Ahí desde tu lugar, en el silencio de tu corazón, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, me arrepiento sinceramente de mi vida porque mis pecados te han ofendido. Mis maldades están enfrente de ti, no las puedo ocultar. Tú conoces mis más íntimos pensamientos y secretos de mi corazón. Te pido que me perdones. No tengo nada que ofrecerte. No tengo poder para cambiar mi vida. Vengo a la cruz a aceptar lo que tu Hijo hizo en mi lugar. A través de su sangre derramada, lavarme y perdonarme y convertirme poco a poco en la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías, y que fuera de ti mi vida no tiene esperanza. Creo que en la cruz tú pagaste en mi lugar y que tú moriste para darme en este momento mi perdón. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre, cámbiame y muéstrame el camino de la vida. Para tu gloria eterna, Señor Jesús. Amén.